Ya, chiquillo. Antes de empezar la ayudantía, alguien que tenga alguna duda respecto a los ejercicios, la prueba. Luis, S- con respecto a la parte de escalamiento, lo de la ecuación de la recta, ¿Sí? em, por lo general para las pruebas siempre es que la señal eléctrica va en el vertical, ¿cierto? No hay una en la que vaya horizontal. Sí, siempre la vertical. La señal Ya, eléctrica o en volt o en miliamperes. miliamperes. Ya, perfecto. Esa era Siempre, la duda que siempre va, yo. va a ir en el eje vertical. Y respecto a eso mismo, no les va a salir ni un ejercicio más allá de lo que hemos visto en realidad. No les va a salir nada. Nada que no hayan visto va a ser nada difícil, así como nada capcioso. Ya, bacano. Me estaban hablando, parece. Alguien de la ayudantía. Ah, y que viene atrasado. Ya. Vamos a empezar a compartir pantalla entonces. Eh, Esta es. No, esta no es. Ahí sí. No sé si pueden ver. Sí, sí se ve. Ya. Eh, bueno, aquí dice. Esto es lo mismo de siempre, ¿eh? Nada diferente. Dice: un transmisor de presión con una salida de 0 a 10 volt que tiene un rango de operación de -4 a 24 psi. Les piden dibujar el gráfico del problema, identificar rango, offset y span del instrumento, identificar la sensibilidad del transmisor y la tensión cuando el transmisor marca 20 psi. Entonces, lo vamos haciendo todos juntos. ¿Alguien me quiere ir indicando cómo lo hacemos? ¿No? Vamos a hacerlo acá entonces. Voy a compartir pantalla de un dispositivo. No sé si alguien puede ver la cuenta de mi hermana porque yo no tengo para escribir. ¿Se ve el GoodNotes? Sí, Ya, perfecto. Entonces dice ya, vamos a dibujar el gráfico del problema. Y se ve súper grueso. Bajarle un poquito de grosor. Ahí. Dibujamos nuestra salida. Va a ser desde cero. Desde cero hasta 10. Y un rango de operación desde los -4 a los 24. Entonces vamos a dar acá los -4 y acá vamos a dar el 24. Tiramos al tiro nuestra recta. Tenemos que el punto estar acá el punto máximo y el punto mínimo. Entonces tiramos nuestra recta. No sé por qué se me cambió el color. Ah, ya sé por qué se me cambió el color. Ahí. Esa es nuestra recta del sensor. Dice identificar rango, offset y span. Ya todos ya saben, tienen más o menos clarito cuál es el offset, cuál es el span, cuál es el rango. Entonces, lo vamos a marcar acá, este como el span, que es el que va de los 0 a los 10. Tenemos acá el rango. Y en este caso, no tenemos offset porque empieza desde 0. Entonces vamos a escribir al tiro. Tenemos nuestro span, que son 10 volts. Tenemos nuestro offset, que son 0 volts. Y tenemos nuestro rango, que sabemos que es desde el 24 hasta el 0 y después el -4, entonces tenemos 28 volts. ¿Se entiende eso? Porque, perdón, PSI, porque se entiende por qué son 28, ¿cierto? Sí.
Perfecto. 28 PSI. Perfecto. Entonces, nos dice ahora identificar la sensibilidad del transmisor. Entonces, eso no era nada más que la fórmula de pendiente. Sabemos que la fórmula de pendiente es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Y eso lo llevamos al tiro a los valores. Que sería nuestro 10 menos 0. Chuta, medio feo. Y el 24 menos 4. Entonces sabemos que quedan en 10 y esto es 28. Y nos daría que M es igual a 0,357. Eso quedaría en volt. Y lo de abajo es PSI. ¿Todo bien hasta ahí? Y lo último que nos pide, tensión cuando el transmisor marca 20 PSI. Ecuación de la recta. Entonces, sabemos que la ecuación de la recta ya la podemos hacer al tiro, porque ya lo sabemos de memoria. Entonces, esto ya deben sabérselo de memoria, me imagino. Ya están chatos ya con tanto ejercicio. Emplazamos aquí. Sabemos que el X va a ser 20, lo que indica el cabezado. Y tenemos nuestro menos 4. Y si despejamos esto, nos da 0,37 por 24. Y eso nos daría 8,57. Eso que nos estaría entregando cuando el sensor marque 20 PSI. Eso ya lo hemos hecho infinidad de veces. Chiquillos, confíen en cuando les digo que le va a salir un ejercicio así. Entonces, estos ejercicios tienen que sabérselo de tal forma de que se demoren 5 minutos, ojalá. Vamos con el 2. El 2 es diferente. Una de las niñas me había pedido que hiciéramos un sensor el cual fuera negativo. Y no es tan diferente a los anteriores. Entonces vamos con el 2. Disculpen, estoy un poquito resfriado todavía. Luis, ¿Sí? ¿te puedo pedir así como la explicación del offset? Que esa no. Ah, sí, pues. Sí, sí, sí. Mira, el offset, por ejemplo, tú vas a tener tu gráfico acá. Y acá, por ejemplo, te van a decir que tienes un sensor con salida de 0 a 10 volt y tú lo vas a asumir desde acá hasta acá. Pero si el encabezado dice de 0 a 10 volt con un offset de 4 volt, por ejemplo, ya tú sabes que ya no va a empezar desde 0, va a empezar desde 4 porque tiene un offset. Es como un salto. Entonces, eso cambia todo. Tu offset ahora va a ser 4 y tu span ya no es 10 porque no va de 0 a 10. Tu span ahora es 10 menos 4. ¿Se entiende? Ahora tu Sí, span va a ser 6, tu offset va a ser 4. me quedó claro. Agradecido. De nada. Entonces, seguimos con el 2. Dice, se tiene un termistor NTC con sensibilidad de 30,5 ohms por grado Celsius decreciente, con un offset de 5500 ohms. Entonces dice dibujar el gráfico del problema. Tenemos súper pocos datos, pero tenemos datos bastante importantes. Entonces, dice acá, tenemos que la sensibilidad es 30,5, eso nos va a servir para hacer los cálculos. Y tenemos que tiene un offset de 5500, que es lo que les acabo de indicar.
Entonces, no empieza de acá, empieza desde 5500. Y sabemos que este es decreciente. Decreciente. Entonces, la recta no va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Entonces, nosotros, para dibujarlo, hacemos una línea nomás. Todavía no tenemos ni un dato, hacemos una línea. Pero sabemos que la sensibilidad es 30,5 y la sensibilidad es la pendiente. 30,5 ohm partido en Celsius. Ahora lo que vamos a hacer es la ecuación de la recta, pero completa. La otra vez me habían preguntado por qué la ecuación de la recta era y es igual a mx menos b. Ahora vamos a usar el b, ese es el offset. Entonces, si nos vamos a la ecuación, la dejamos expresada y como la pendiente decreciente es menos 30,5x menos el offset. Ahora, desde ahora vamos a ver que el offset es b. ¿Se entiende? ¿Una consulta? ¿Admitir a alguien? Ya, entonces seguimos. Tenemos eso, esa ecuación ya lista con el offset. Y también sabemos que como estamos acá arriba, acá, si este siendo nuestro máximo de medición, tenemos que llegar acá abajo, que va a ser nuestro mínimo de medición en el eje Y, pero el máximo acá. Entonces, lo podemos asumir que cuando Y es cero, la temperatura debería ser la máxima, ¿no? Viendo el dibujito, cuando sea esto cero, vamos a llegar al máximo. Entonces, tenemos el gráfico casi listo y nos vamos a la B. Dice la temperatura máxima. Entonces, colocamos nuestro I, colocamos la pendiente y el offset. ¿Por qué el cero? Como les dije recién, cuando esté en cero va a ser la temperatura máxima. Y empezamos a ordenar nada más. 20,5x es igual a 5500. X es igual a 5500 30,5. Y eso es 180,557. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? Quizás al ser un poquito diferente es más confuso, ¿no? ¿Qué me preguntan? Ah, bueno, solo pregunta eso. Y justificar por qué. Ahí, bueno, la misma respuesta de siempre. Se asume que en I0 la temperatura es la máxima. Pasamos a la 3 entonces. ¿Todo bien hasta el momento? Aprovechen de preguntar, chiquillos. Recuerden que la prueba la tienen el martes, si no me equivoco. Todo bien. Ya, perfecto. Dice, ya, pues esta es facilísima, muy cortita. Se tiene un sensor de temperatura con un transmisor que tiene una salida de 4 a 20 mA. Este sensor tiene un rango de operación de menos 20 a 650 grados Celsius. Dibujar el gráfico del problema, identifique la sensibilidad del transmisor. Estos problemas son
súper fácil, ¿eh? Lo hice nada más que nada para que vayan soltando la mano, porque sé que, no sé, pues, yo por lo menos de repente me quedo con lo de la clase y no llego a estudiar hasta unos días antes de la prueba, entonces les dejé harto ejercicio rápido para que puedan ir a ejercitarlo. Aquí de 4, 20 y que es de -20 a 650 grados Celsius. Entonces, trazamos nuestra recta desde acá. Identificamos nuestro rango. Nuestro offset que tenemos acá y el span. Entonces, saben que de span tienen 16 miliamperes, de offset tienen 4 miliamperes y de rango tienen 670 grados Celsius. Ahí está el gráfico, eso es todo la A. Y la B dice sensibilidad del transmisor, pendiente. Y 2 y 1 x2, x1. Unos 20 menos 4 y los 650 menos 20 son 16 en 670. Y eso no sé cuánto es. 0,023. Tienen que poner, yo creo que como siempre, todas las pruebas les piden siempre lo mismo, unos 3 decimales. Así que no dejarlo en 0,1, 0,02, cosas así. Son miliamperes, 100 grados Celsius. Eso es todo lo que es escalamiento de sensores. No les va a salir un ejercicio más difícil de todos los que hemos visto. Así que eso, chiquillos. No sé si tienen alguna consulta respecto a escalamiento. Algo que no haya quedado claro. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, estas preguntas esperaba que ustedes me las vayan respondiendo. No sé si quieren hablar, si quieren escribir en el chat. Entonces la pregunta dice, ¿cómo medir el nivel en un tanque presurizado y en un tanque abierto mediante el uso de transmisores de presión? ¿Por qué se utilizan este tipo de mediciones en el sector industrial? El otro día lo vimos, eso no sé si alguien lo recuerda, o si alguien lo ha repasado por ahí. ¿Cómo era la pregunta o cómo era la respuesta? La pregunta dice, explique cómo medir nivel en un tanque presurizado y en un tanque abierto mediante el uso de transmisores de presión. ¿Por qué se utiliza este tipo de medición en el sector industrial? No, sí, sí. De ¿cómo se llama? Dice que los transmisores de presión
son, bueno, sí tienes razón, pero ¿cómo lo medirías tú? No es por flotador, yo me iría más por el presión diferencial, que el que respondió Sebastián. Pero la cosa es ¿cómo aplicarías eso? Porque tú sabes cómo funciona el diferencial, ¿cierto? Yo puedo decir, ya compremos un sensor de presión diferencial y no sé instalarlo. Entonces, lo que se hace en un tanque cerrado, se usan los dos, a ver, una parte en el fondo y el otro en la superficie, correcto. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Es una diferencia de presión. Entonces dice, en un tanque presurizado utilizamos dos transmisores, uno en la parte inferior del tanque y uno en la parte superior. Lo que van a hacer estos transmisores, se van a medir la diferencia de presión que existe entre los ambos transmisores, se va a estandarizar la señal y vamos a tener el nivel del tanque según la presión que exista dentro del tanque. Pero está bien lo que dijo Sebastián. Es con algo que va a obtener puntos respondiendo a eso. Y en un tanque abierto, en un tanque abierto, mira, el tipo de desplazador puede ser una opción, pero el encabezado dice mediante el uso de transmisores de presión. Si alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Dice el encabezado mediante uso de transmisores de presión. Entonces, para un tanque abierto se usa solo un transmisor de presión y este va en la parte inferior del tanque, debido a que al estar abierto sabemos cuál es la presión atmosférica. Entonces, se hace la, disculpen, se hace la diferencia con la presión atmosférica. Esa es la única diferencia. Cuando está sellado, diferencia de presión. Cuando está abierto, diferencia de presión con la presión atmosférica. Eso de memoria. La 5 dice, explique qué es la histéresis en sensores discretos. ¿Qué problemas se podrían generar producto de la histéresis en sensores de proximidad? El otro día yo le expliqué la histéresis a grandes rasgos. ¿Alguien que se acuerde qué era la histéresis? ¿No? Ya, vamos a la pantallita entonces. La histéresis, a muy grandes rasgos, es la diferencia entre la distancia de activación y desactivación. Por ejemplo, tenemos aquí la línea de un sensor y nosotros vamos a establecer una barrera aquí, ¿cierto? Vamos a decir que este lado es 0 y este lado es 1 para un sensor de salida digital. Entonces, este sensor va a medir una variable física y va a estar midiendo y aquí va a pasar esta barrera y se va a convertir en 1. Esto cuando sube.
Y cuando baja, va a pasar por acá, va a pasar por esta barrera y ya se va a convertir en cero. Pero la pregunta es, ¿esta barrera, el punto de activación y el punto de desactivación es la misma para ambos? Por ejemplo, si se activa en 0.59 de subida, ¿en 0.59 también se va a desactivar? La histéresis es lo que explica eso. No siempre va a ser exacto. Siempre va a haber una variación. Entonces, eso es como que lo que es la histéresis en los sensores discretos. Em, por ejemplo, un sensor, no sé, po, un sensor inductivo se activa cuando está un objeto metálico a 10 milímetros y se va a desactivar cuando esté a los 13. No se va a desactivar cuando esté en 10,001, algo así. Entonces, la histéresis de ese sensor es de 3 milímetros. ¿Se entiende? Y los problemas se podrían generar, son variados los problemas que se podrían generar producto a la histéresis de los sensores de proximidad. El ejemplo que dio el profesor con las latas, de que no se cuentan y hartos problemas más. Em, bueno, la última pregunta. Dice, se tiene un sensor que mide temperatura en un horno industrial. Al revisar su comportamiento, se observa que el sensor presenta una zona muerta y está entregando señal de solo desde 8 mA hasta 20 mA, en lugar del rango normal de 4 a 20 mA. ¿Qué problema tiene el sensor? Está facilísimo, está en el encabezado, de hecho. Ahí ustedes tienen que explicar, este sensor tiene un problema porque tiene una zona muerta donde hay un rango de que se cortó. Dar un ejemplo, si el sensor es de 0 a 100, se cortó hasta el rango 8 y puede estar midiendo desde 30 a 100. Ahí ustedes tienen que hacer el cálculo y explicarlo. ¿Es recomendable seguir utilizando este sensor en control de temperatura del horno? Claramente no es recomendable. Y ahí escriben que en el caso de que no haya un posible cambio por el momento, lo que tienen que hacer es calibrar de nuevo, hacer un escalamiento y una calibración del sensor, donde ahora se va a regir desde los 8 hasta los 20 mA para todo el rango que tiene. Entonces ahora va a ser una variabilidad mucho más alta, más sensible, pero va a ser una solución temporal. Y eso más que nada. No sé si alguien tiene una pregunta respecto a lo que vaya a entrar en la prueba, a alguna pregunta que no le haya quedado clara, alguna pregunta que tengan ustedes, X, porque por mi parte yo creo que con estas ayudantías están más que listos para realizar la prueba. No, no les van a dar nada más allá. Recuerden aprenderse bien los sensores, todo tipo de sensores, porque van a tener que explicar más de uno su funcionamiento. Van a tener que elegir más de un sensor en un caso hipotético. Entonces, estudiar harto, chiquillo, el tema de sensores. ¿Voy a explicar de nuevo el primer ejercicio? Sí, sí, podemos ir al primer ejercicio. El de transmisión de presión, ¿no? Ya. Tenemos un transmisión de presión con una salida de 0 a 10 volts, que tiene un rango de operación de -4 a 24 psi. Ahí nos piden dibujar el gráfico del sistema, identificar rango, offset, span, identificar sensibilidad y la tensión cuando este marca 20 psi. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el gráfico, donde aquí tenemos los valores de 0 a 10.
Estoy transmitiendo en la pantallita por si acaso. Tenemos los valores de 0 a 10 y tenemos un rango de 4 a 24. Mm, de 4 a 24. La cosa es que tenemos que identificar span, offset, rango. Eh, tenemos el span, que como no tiene offset, va de 0 a 10. Empezamos acá. Tenemos un offset de 0, que empieza desde el valor 0. Y tenemos un rango que es de 28. ¿Por qué? Porque va de 24 a 0. Ahí tenemos los 24 más estos 4 de acá. Son 28. Con eso, todo bien, ¿cierto? Después nos piden eh, identificar la sensibilidad. La sensibilidad es la pendiente. Entonces, tenemos la pendiente. eh, reemplazamos los valores sabiendo cuáles son nuestra I2, que nuestra I2 y X2 va a ser esta de acá. X2, I2. Y este de acá va a ser nuestro X1, perdón, X1 y 1. Reemplazamos y nos da que la pendiente es 0,57 volt partido en PSI. Después nos pide tensión del transmisor cuando este marca 20 PSI. Sabemos que nuestra ecuación de la recta es I es igual a mx más b. Y en este caso usamos la diferencia de I es igual a mx, ¿cierto? Entonces acá reemplazamos. I menos I1 es igual a la pendiente por x menos x1. Y vamos reemplazando. Sabemos que nuestro I1 es 0. No sabemos cuál es nuestro valor de I. Tenemos nuestra pendiente. Sabemos cuál es nuestro valor de X, que son los 20 PSI. Y tenemos el valor de X1. Reemplazamos, despejamos y nos da que el voltaje es 8,57 volt cuando está marcando 20 PSI. ¿Mejor? Perfecto. Em, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo, chiquillos? La idea es que despejemos todas las dudas que tenemos ahora. Nada, todo bien. Puede profe preguntar en dónde aplica más de un sensor, ¿cierto? Sí, es probable que pregunte eso. Sobre todo donde les ponga una hoja de datos. Les puede poner una hoja de datos como la que les mandé el otro día. Y ustedes tienen que elegir cuál es el sensor más óptimo para su uso. Entonces, ahí ustedes donde tienen que saber harto de sensores. Cual- eh, y, y también en esa parte les puede preguntar, o en el caso donde lo hace meterse en un caso, donde dice, no sé, tenemos un tanque que almacena yogur, almacena leche, X producto, y les van a preguntar cómo medir nivel, flujo, etcétera. Entonces ustedes tienen que ideársela, saber cuál es el conocimiento, cuáles son los usos más recomendados para cuál sensor. Por ejemplo, el que le hice el otro día, una pregunta que le hice yo el otro día, porque de pulpa sabemos al tiro cuál flujómetro teníamos que usar, porque lo dice en las descripciones y cosas así. Puede poner como imágenes los sensores y hay que poner cuáles son y la definición. Mira, la verdad es que nunca he visto una prueba en la que haya hecho eso. Pero bueno, igual tienen que saber cuáles son los sensores si los ven por foto. Lo que sí, em,
que algo que me acordé ahora. El tema de que tienen que aprenderse, una cosa que les pregunté la otra vez y nadie sabía, lo de la unión fría. Creo que una persona sabía. Eso lo pone pero siempre en las pruebas, chiquillos. Así que acordarse que la unión fría, por algo él les dejó un video ahí, material extra. Y otro tipo es el manómetro de Burdon, que es como preguntas seguras que van. En la unión fría, pregunta por qué es la unión fría, en qué caso se usa. Creo que está la PPT de sensores de temperatura, si no me equivoco. Vamos a buscar. eh, Aquí está. En este enlace ustedes se van al, al video. No, este es una explicación escrita de lo que es la unión fría. La unión fría es un, ¿cómo se llama? Es como lo dice como lo dice la, su nombre, es una compensación que se hace para llevar a cero los terminales de una termocupla para hacer mediciones caseras. Por ejemplo, si yo quiero poner mis terminales de un multitester en las puntas de una termocupla, y si las coloco sin unión fría, me va a marcar más, porque disculpen, va a marcar más resistencia. Entonces, si lo llevo a cero, va a marcar la resistencia real. No sé si se entiende así explicado. Es como para no tener una marca parásita extra a la remedición real. Pero sí, eso lo hace automáticamente el sensor. La cosa es, te lo preguntan cuando alguien quiere hacer una medición casera con un multitester. Lo del manómetro de Burdon también, chiquillo. Las galgas también me acuerdo que las preguntó una vez. Eh, no me acuerdo de qué más preguntó, pero yo les mandé todas las preguntas que me salieron a mí, por ejemplo. Así que estudien con eso, les puede servir. El profe de repente repite las preguntas. Entonces, eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no lo terminamos aquí. ¿No? Con la hoja de datos que mandaste practicamos, es como lo más complejo, creo yo. Sí, es como lo más complejo dentro de la prueba, porque lo otro es todo memoria. Es como lo más complejo, es como tratar de adivinar, porque por ejemplo, el profesor va a poner 5 sensores, de los cuales uno es como el 100% acertado y el otro es como 50% acertado y lo otro cero. Entonces ahí como que tienes que hacer un descarte. Lo ideal es que ustedes vayan haciendo descarte. Ya, este de ninguna manera, este no, este podría ser, y así. Tienen que descarten al tiro cuáles no, porque así se les va encerrando el rango de elección. Porque yo me acuerdo que cuando a mí me tocó eso, me costó entender cuál elegir. Entonces, exactamente, hay que aprenderse los PPT. Nada más que eso. Hay que aprenderse los PPT, saber en qué caso usar cada sensor. Y listo, y eso fue la prueba uno, chiquillos. Pero eso, a lo mejor que en una de esas quizás le tomo la prueba yo. No sabemos todavía. Así que eso, voy a dejar de grabar entonces, chiquillos.